La tercera entrega de Dragon Quest es especial por muchas razones. Por un lado, conecta maravillosamente con los dos primeros juegos de la serie, y por otro, es un RPG que trajo a consolas un sofisticado sistema de clases que permeó al género con incontables videojuegos que se inspiraron en él. Pero, ¿por qué Dragon Quest es tan importante? Descúbrelo en esta BroDBG Review. No es coincidencia que muchos fans de Dragon Quest 3 alrededor del mundo tengamos una conexión tan profunda, ya que antes de comenzar el juego, a través de una serie de preguntas y situaciones hipotéticas, podemos revelar nuestros rasgos internos y motivaciones. Esto resulta en stats para nuestro personaje y en una entretenida predisposición a lo que se supone que son nuestras prioridades, teniendo un impacto directo en el desempeño de nuestro héroe o heroína. Tu aventura es, como bien dice la canción de Koichi Sugiyama, mi camino, mi viaje. Dicho esto, les sorprenderá bastante lo avanzado y robusto que es este inolvidable RPG de 1988 para el Famicom. La historia de Dragon Quest 3 comienza cuando el rey te pide que completes la misión de tu padre, un legendario guerrero que emprendió un viaje del cual jamás regresó. Well met, child of Ortega. Lo interesante es que a cada paso que das podrás seguir los pasos de Ortega y descubrir poco a poco qué clase de persona era tu padre. La misión de seguir el legado de Ortega añade una profundidad emocional única. No es solo un viaje épico, es una historia sobre el honor y la conexión familiar, una dimensión que enriquece la aventura y la hace más personal y memorable. Afortunadamente, este no es un viaje en el que estarás solo. Desde la taberna de tu natal Aliahan, podrás elegir a cada uno de tus acompañantes. Podrás elegir entre guerrero, artista marcial, mago, sacerdote, mercader, bromista y ladrón, además de una nueva clase en este remake, Doma Monstruos. Personalmente me basé en esta ilustración del grupo en una fogata. En pocos minutos ya tenía el build exactamente como el de la ilustración y si así lo prefieres, podrás elegir entre diferentes peinados, colores y hasta su voz. A partir de ahí, el principio del juego, como todo Dragon Quest, requiere que explores un poco los alrededores antes de ir directamente al objetivo. Las peleas que encontrarás en tu recorrido podrían ser suficientes, aunque personalmente siempre trato de subir un poco la experiencia, conseguir algo de dinero y tratar de tener una o dos armas para mi party. Por supuesto, esta no es la primera vez que juego Dragon Quest 3. De hecho, mi mayor experiencia con el juego es curiosamente con Dragon Warrior 3 para el Game Boy Color. Amo cómo se ve la versión de Super Famicom, pero la de Game Boy Color es mi favorita, además de que incluye todas las adiciones del remake de Super Nintendo. Es uno de esos juegos de portátil que en su momento decías, ¿cómo puede caber una aventura tan épica en este pequeño cartucho? La verdad es que muchísimas de las cosas que hacen a un Dragon Quest están presentes desde sus primeras entregas, y lo que encontré en este precioso HD 2D remake superó todas mis expectativas. Al igual que en algún momento lo hizo Arte Piazza en DS, los veteranos de Artdink han creado un template para darle una nueva vida a los títulos de la serie Dragon Quest. En cuanto al apartado visual, este HD 2D remake es una maravilla que hace justicia al mundo de Dragon Quest 3. El estilo pixel art en combinación con efectos de profundidad modernos le dan un toque nostálgico sin perder frescura, mientras que cada locación, ya sea un castillo o una pequeña villa, está llena de detalles que capturan la cultura y el espíritu del lugar. Sumado a esto, la música de Koichi Sugiyama acompaña perfectamente cada momento, haciendo que las travesías se sientan épicas y los lugares vivos. Este remake no solo preserva la esencia visual del original, sino que amplía la inmersión a niveles que los fanáticos de la serie apreciarán profundamente. No solo esta nueva versión es la mejor que ha tenido este clásico, es en mi opinión un videojuego fundamental para todos los fans del género. Básicamente es la secundaria de cualquier fan de los RPGs,
así de importante es. Este no es un videojuego que mientras lo juegas digas, ¡ay, mira cómo era antes! Este es un videojuego que a medida que lo vas jugando, vas conociendo todas sus capas de complejidad, dando como resultado una aventura tan entretenida que supera la prueba del tiempo. Hay algo muy especial en el ritmo de Dragon Quest 3. Aunque esta nueva versión tiene listados los objetivos de progreso en el menú, no es tan implícita con cómo cumplir ese objetivo. En muchas ocasiones, el orden de los pasos requeridos depende de cada jugador. El mapa de Dragon Quest 3 está inspirado en la geografía del planeta en el que vivimos, con regiones que representan continentes y muchas locaciones que representan la cultura de diferentes lugares alrededor del mundo. Los diferentes castillos regados por todo el juego reflejan la personalidad de sus habitantes con sus acentos y costumbres, dándole bastante variedad a una aventura que realmente se siente como viajar alrededor del mundo. Hay diferentes maneras de desplazarse en Dragon Quest. Podrás caminar, navegar en barco y hasta volar en Ramia, un ave gigante, para llegar a cualquier parte del mapa, además de que podrás teletransportarte a lugares previamente visitados con objetos y hechizos. Esta nueva versión añade actuaciones de voz en inglés y japonés, por lo que diálogos del juego de algunos de los NPCs más importantes tendrán este tratamiento. Ah, I see. You must be the hero of Aliahan. Desde el original de Famicom, el juego cuenta con un ciclo de día y noche que afecta directamente la jugabilidad. Ciertos eventos del juego solo suceden en momentos específicos del día, además de que durante la noche los enemigos son más poderosos, y algunas tiendas están cerradas, mientras que otras están abiertas hasta altas horas de la madrugada. Personalmente, este ciclo siempre ha generado una inmersión especial con el mundo, ya que cuando sus habitantes tienen rutinas, de alguna manera se sienten mucho más humanos. Por supuesto, las batallas son probablemente la mitad de la experiencia de cualquier Dragon Quest, y podrás involucrarte tanto como tú lo prefieras. Podrás dejar la elección a tu equipo de pelear prudentemente o de que simplemente cumplan órdenes de cada acción. Esta elección jamás aplica para todo. Cada combate requiere de atención diferente y de familiarizarse con todas las habilidades y hechizos de cada miembro del party. En cualquiera que sea tu decisión, tendrás que estar siempre al pendiente de tener un buen manejo de la salud y recursos de cada personaje, además de tenerlos con el mejor equipo posible para todos los retos del juego. La mayoría de las batallas solo duran algunos segundos, y la transición a ellas es inmediata. Algunos de sus calabozos y jefes son genuinamente difíciles, pero como todo Dragon Quest, la penalización se limita a dejarte unos minutos antes de ese momento, por lo que siempre tendrás la oportunidad de replantear tu estrategia o bien subir de nivel a tu party. Siempre tendrás que estar al pendiente de la salud de tu party, y podría ayudarte bastante curarlos de manera útil al final de cada batalla para darles la mejor oportunidad ante cualquier encuentro. No dudes en regresar a descansar cuando veas que las peleas empiezan a complicarse, aunque también es importante que sepas que entre más difícil el combate, más experiencia ganan, por lo menos para los que quedaron vivos del party. Aún si te derrotan, no perderás tu experiencia, y eventualmente serás capaz de derrotar a cualquier enemigo. Por supuesto, el combate no siempre se trata acerca del daño. Hay diferentes condiciones que pueden afectar tu desempeño, así que tendrás que estar preparado con objetos, hechizos y hasta anillos de protección dependiendo la situación. Una adición presente desde la versión de Super Famicom es la Arena de los Monstruos, en la que podrás elegir entre los que encuentres en tu aventura, y algunos de ellos requerirán de algo más que simplemente acercarte. Hay diferentes beneficios en vencer los diferentes retos de cada arena. Casi siempre que se habla de Dragon Quest, de inmediato se habla de Akira Toriyama, y aunque definitivamente su aportación es invaluable, tanto la creatividad de Yuji Horii en la dirección como el talento de Koichi Sugiyama en la música son lo que realmente hacen redondo a este videojuego. Hablando de música, Dragon Quest 3 cuenta con uno de los mejores soundtracks en la historia de los videojuegos. Sus melodías capturan perfectamente el espíritu aventurero,
Los arreglos de orquesta de esta versión son completamente nuevos y harán de la atmósfera de cada lugar un recuerdo inolvidable. El legado de Dragon Quest va más allá de una entrega. A lo largo de diferentes aventuras ha conectado conmigo de maneras que ningún otro videojuego habían logrado. Es como si de alguna manera cada juego tuviera personalidad y alma. Sé que podría sonar trillado, pero tengo certeza de que cualquier fan de la serie podría identificarse con esto que describo. Dragon Quest 3 HD2D Remake es la versión definitiva de un videojuego fundamental, más que clásico, necesario para cualquier fan de los RPGs. El trabajo de los magos de Arding para representar este importante hito de los videojuegos es necesario para que nuevas generaciones puedan experimentar una de las mejores aventuras que nuestro amado medio interactivo nos ha ofrecido. Si bien en el pasado Arte Piazza había construido un molde para poder jugar Dragon Quest 4, 5 y 6 en el 10, Arding está creando una versión moderna en la que bien podrían estar la mayoría de juegos de la franquicia en plataformas actuales. Cuento los días para poder jugar Dragon Quest 1 y 2 HD2D Remake y me emociona el futuro de lo que Square Enix tenga para todos los fans. Ahora es momento de que tú, con tu criterio propio, juegues este imperdible videojuego y compruebes por ti mismo por qué este RPG es tan importante en la historia. Pero para más acerca de la franquicia de Dragon Quest, no busques más ya que todo está aquí en BroDBG. Fun Aloud.